Seguimos en el capítulo 29 y en el séptimo día, en el séptimo mes, en el primero del mes habrá convocación de santidad para ustedes, no realizarán ninguna labor de trabajo. Día de toque de corno será para ustedes, hará una ofrenda de ascensión por fragancia placentera al Eterno, un ternero, un cornero y 7 corderos de un año sin defecto, y su oblación de semolas revueltas en aceite, 3 décimos de efa para el ternero, 2 décimos de efa para el carnero y 1 décimo de efa para cada cordero de los 7 corderos, y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes, aparte de la ofrenda de ascensión de novilunio y su oblación de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y de sus libaciones conforme a su ley, en fragancia placentera, ofrenda ígnea al Eterno, dice Rashi. Aparte de la ofrenda de ascensión del novilunio, esto se refiere a las ofrendas adicionales ofrecidas en el día de Rosh Hodesh, el cual coincide con Rosh Hashanah. ¿Bien? El Rosh Hashanah cae el primer día del mes, quiere decir en lo que es el Rosh Hodesh también. Que Rosh Hashanah es simultáneamente el primer día del año y también primer día del mes de Tishrei, y por tanto también es un día de Rosh Hodesh. La ofrenda de ascensión del novilunio mencionada aquí es la ofrenda adicional de Rosh Hodesh, prescrita en el versículo 28:11. Hay pues dos ofrendas adicionales en Rosh Hashanah, la de Rosh Hodesh y la de Rosh Hashanah. Ambas ofrendas son complementarias y una no cancela a la otra. Seguimos. Y en el 10.º día de este séptimo mes habrá convocación de santidad para ustedes, afligir sus almas. No realizarán ninguna labor, ofrecerán una ofrenda de ascensión al Eterno por fragancia placentera, un ternero, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto serán para ustedes. Y su oblación de semola revuelta en aceite, 3 décimos de efa para el ternero, 2 décimos de efa para el carnero y 1 décimo de efa para cada cordero de los 7 corderos, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado de expiaciones y la ofrenda de ascensión continua y su oblación, así como sus libaciones. Dice Rashi, además de la ofrenda de pecados de expiaciones, esto se refiere al macho cabrío cuyo servicio es realizado en el interior del santuario mencionado en la sección Aharemot, que también es una ofrenda de pecado. En Yom Kippur se ofrecían 2 machos cabríos en ofrenda de pecado. El primero era la ofrenda de pecado externa, lo cual formaba parte de las ofrendas adicionales del día, que es el tópico de este versículo. El segundo macho cabrío era la ofrenda de pecado interna. ¿Bien? Dice, es de ella que habla el versículo en Vaikra 16:9. Aarón acercará el macho cabrío cuyo lote fue para el Eterno y lo hará ofrenda de pecado. Era llamada interna porque su sangre era rociada en los cuernos del altar interior de oro, como se indica en el versículo en Vaikra 16:18. La sangre de la ofrenda de pecado externa, en cambio, era rociada en el altar exterior. En esta ofrenda es la que aquí la Torah llama ofrenda de pecado de expiaciones. Seguimos, y la ofrenda de ascensión continua, es decir, y además de las ofrendas de ascensión continua harán esta ofrenda de ascensión. Este versículo carece de predicado, ya que simplemente enumera las ofrendas, pero omite el verbo que indica qué acción hay que realizar con estas ofrendas. Seguimos, sus libaciones. Esto se refiere a las ofrendas adicionales ya escritas que vimos anteriormente, ¿sí? que son un ternero, un carnero y 7 corderos un año. No se refiere exclusivamente a las ofrendas de ascensión continua mencionadas justo antes, ya que el versículo literalmente habla de Niskehem, las libaciones de ellas, en plural, lo que implica que otras ofrendas están implicadas, que de ningún modo puede referirse a las ofrendas de pecado mencionadas en este versículo, ya que las ofrendas de pecado no llevan libaciones, como dijimos anteriormente, porque no llevan libaciones, así como el verbo no implicitado, lo cual expresa un mandato. Además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación harán esta ofrenda y sus libaciones. Y este mismo significado tiene la palabra niskehem y sus libaciones, siempre que es enunciada en relación con las ofrendas de festividades, excepto en el caso de la ofrenda de Sukkot, pues en este caso siempre que se enuncian los términos beniska y su libación, beniske sus libaciones, depende si es uno solo o varias, y su libación, se refieren a la ofrenda continua y no expresan un mandato, eh,
Pues de hecho las libaciones de las ofrendas adicionales fueron cada una escritas, ordenadas por separado para cada día de Sucot. Seguimos, y en el 15º del día del séptimo mes habrán convocación de santidad para ustedes, no realizarán ninguna labor de trabajo y celebrarán una festividad al Eterno durante un periodo de 7 días. Ofrecerán una ofrenda de ascensión, una ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno, 13 terneros, dos carneros y 14 corderos sin defecto serán, y su oblación de semola revuelta en aceite, 3 décimos de efá para cada ternero, de los 13 terneros, 2 décimos de efá para cada carnero, de los dos carneros, y 1 décimo de efá para cada cordero de los 14 corderos. Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y su libación. Dice aquí, seguimos, y en el segundo día 12 terneros, dos carneros y 14 corderos de un año sin defecto, y la oblación y la libación para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número conforme a su ley. Dice Rashi, y la oblación y las libaciones para los terneros prescritos para la festividad de Sukkot eran 70 en total, que se correspondían con los 70 naciones primordiales del mundo. ¿Sí? Y el número de ofrendas progresivamente disminuye, lo cual constituye un signo de aniquilación progresiva para las naciones, y en los días del templo eran el templo, estas ofrendas protegían a las naciones de las tribulaciones. Eso es lo que dicen lo que dicen los sabios, que si los goim, las naciones del mundo, supieran lo que se hacía por ellos allí en el templo, en vez de destruirlo, le hubieran colocado guardias para que no sucediera nada. ¿Sí? Ahí en el Talmud, Tratado de Sukkot 55b, dice, el Talmud dice ahí mismo, Rabbi Elazar dijo, los 70 terneros con qué se correspondían con las 70 naciones primordiales. El ternero único de Shuni Atzeret, con que se correspondía con la nación única de Israel. Esto es comparable a un rey mortal que dijo a su sirviente, hágame un gran banquete. El último día del banquete dijo a su hijo, a su amigo querido, hazme un banquete pequeño para que disfrute de tu presencia. Rabbi Yohanan dijo, pobre de las naciones idólatras, que perdieron y no saben lo que perdieron. Mientras el templo existía, el altar hacía expiación por ellos. Pero ahora, ¿qué hará expiación por ellos? Hoy va hoy de todo lo que sucede con ellos. ¿Qué? Entonces los sabios dicen también que una cosa es de que Israel tiene Sukkot y todo lo que ellos reciben, la abundancia y todo lo demás. Por lo tanto, las naciones también se le hacía eso para que recibieran abundancia y todo lo demás, pero por el caso más profundo, para hacer callar al Yetzer Hara. ¿Qué? Darle deseo que ya tiene, y el octavo día solamente Israel. No hay naciones, no hay nada. El rey y Israel. No hay nada que se haga por ellos. ¿Qué? Y para los corderos, esto se corresponde con el pueblo de Israel, que es llamado cordero dispersado. El número de estos corderos, a diferencia de los terneros, permanecía fijo, y su número total era 98. Estos corderos tenían como propósito eliminar de los israelitas los efectos de los 98 maldiciones enunciadas en el libro de la Torá, que quiere decir tanto en Parashat Bejucotai como en la Parashat de Kitavó. Que respecto al segundo día se declaran Isqueen y sus libaciones, ya que se hacen referencia a las dos ofrendas continuas del día, y respecto a ciertos días de Sukkot, la Torah modifica el término únicamente a fin de interpretarlo y derivar una enseñanza específica, como afirmaron nuestros maestros de bendita memoria. Respecto al segundo día se enuncia Niskehen, respecto al sexto día Benisajea y su libación, y respecto al séptimo día se enuncia Kemishpatam, ¿bien? Como su ley. Las letras añadidas aquí son Mem, Yud, Mem, lo que da como resultado la palabra Maim, que es agua, lo cual alude al respeto de verter aguas en Sukkot, que se origina en la Torah, y de ahí se sabe que en Sukkot se hacía el verter el agua para pedir por las aguas que cayeran con bendición.
Seguimos, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y sus libaciones. Y en el tercer día 11 terneros, dos carneros y 14 corderos de un año sin defecto, y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número conforme a su ley, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y su libación. Y en el cuarto día 10 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. La oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número conforme a su ley, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación. Y en el quinto día 9 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, y la oblación y la libación para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número conforme a su ley, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación. Y el sexto día, ocho terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número conforme a su ley. Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y sus libaciones. Y en el séptimo día, 7 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, y la oblación y las libaciones para los terneros y para los carneros y para los corderos serán según su número conforme a su ley, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y su libación. Y dice, en el octavo día, una restricción habrá para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo, ofrecerán una ofrenda de ascensión, de ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno, un ternero, un cordero y 7 corderos de un año sin defecto, y la oblación y la libación para el ternero, para el carnero y para los corderos serán según su número conforme a su ley, y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación y su libación. Dice Rashi, una restricción habrá para usted. Esta festividad se llama Atzeret, se llama restricción, debe restringirse de realizar labores. Según otra explicación, el término Atzeret implica también restringirse, implica que debe restringirse de salir de los límites de Jerusalén. Esto enseña que este octavo día requiere que la gente pernocte en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? De que habían estado 7 días de Sukkot, pero tenían que estar otro día más. Y en el Midrash Agarico es el siguiente: puesto que todos los días de la festividad de Sukkot los israelitas ofrecían 70 terneros por las 70 naciones primordiales del mundo, y terminando estos se disponían a irse a sus casas. Los presentes les dice: por favor, hagan para mí un banquete pequeño e íntimo solo entre nosotros, para que yo disfrute la compañía de ustedes y la presencia de las demás naciones. Un ternero, un carnero, todas estas ofrendas, dice aquí en Rashi, estas ofrendas aluden a Israel, que es un pueblo único para el santo bendito de Dios. Continúa, quédense todavía un poco más conmigo. Y este concepto expresa el cariño que Dios tiene por Israel, semejante a hijos que se despiden de su padre, quien les dice: dura es para mí su partida, quédense todavía un día más. Esto es comparable a un rey que hizo un banquete, que dijimos anteriormente, que se narra en el Tratado de Sukkah. Y en el Midrash Rabbi Tanhuma se declara que con la ley progresiva de disminución de terneros, la Torá enseñó la regla de conducta a seguir, que el que tenga un huésped en su casa el primer día debe darle de comer pollos engordados, el día siguiente debe darle de comer pescado, al otro día carne de ganado mayor, al otro día debe darle de comer leguminosas, al otro día debe darle de comer verduras, gradualmente disminuyendo el alimento de forma similar a los terneros de Sucot. Seguimos, estas harán al Eterno en su festividad designada, además de sus ofrendas votivas y de sus ofrendas voluntarias, para su ofrenda de ascensión, sus oblaciones, sus libaciones y sus ofrendas de paz. Dice Rashi, hará al Eterno sus festividades designadas como algo fijado, como deber. Rashi subraya esto porque hasta este punto las ofrendas de la Torah mencionadas constituyen una obligación fija, a diferencia de las ofrendas que mencionan a continuación, las cuales son voluntarias.
Seguimos además de su ofrenda votiva, dice Rashi, es decir, si en la festividad vienen para hacer un voto de ofrecer ofrendas, un precepto tienen en la mano. ¿Sí? ¿Sí? La persona dice, yo quiero, le nace un hijo o algo que le sucedió y todo lo demás, entonces hace un voto. Yo hago un voto de que recae sobre mí traer un sacrificio para el Eterno en agradecimiento. O en caso que sean ofrendas votivas, una ofrenda voluntarias que prometieron durante todo el día, ofrezcanla en la festividad, pues quizás resulte difícil para un individuo subir de nuevo a Jerusalén para ofrecer su ofrenda votiva y de este modo transgrediría el mandato de no te demorarás en cumplirlo. Con referente a eso, hay varias opiniones en el Talmud sobre qué será no te demorarás. Cuando la persona transgrede este cumplimiento, después de que ya hizo que iba a traer una ofrenda, entonces la de A, que sabe la más sabida, la de Rabbi Shimon Bar Yochai, que sabe que dice que máximo 3 festividades. ¿Sí? Si la persona, por ejemplo, hoy en día, hoy, ¿sí? Dice que va a traer un corban, un voto, de traer un sacrificio. En este caso eh, tendría Sukkot, después Pesach y después Shavuot. Hasta Shavuot puede traerlo. Eso es lo que quiere decir. Seguimos, capítulo 30. Moshe dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Moshe dijo a los hijos de Israel, esto fue anunciado para separar el tópico de la ofrenda de las festividades del tópico de los votos. Esta es la opinión de Rabbi Ishmael, puesto que hasta aquí la Torah enuncia las palabras del omnipresente a Moshe y la sesión de los votos que sigue comienza con el enunciado de Moshe. Era necesario hacer esta pausa para enfatizar que Moshe a su vez declaró esta sección de la ofrenda de Israel, la ofrenda a Israel, pues de no haber sido así, se podría haber entendido que no dijo a ellos esta sección sobre ofrendas, sino que comenzó sus palabras con la sección referente a los votos, que es lo que vamos a ver en la próxima parashá, que Parashat Matot, que va a empezar con referente a los votos, ya que como entró a lo que tiene que ver con los votos, ¿sí? Con las ofrendas, entonces ya va a entrar en lo que es los votos en sí. Que tengamos un buen día.